vamos a meternos de lleno en una historia contada en primera persona, un relato crudo sobre los secretos y mentiras que se esconden en el mundo de la venta a crédito y la cobranza de deudas. La historia arranca con algo que nos pone en alerta desde el minuto 1, con esa sensación de que las reglas oficiales son solo una fachada y que detrás hay una realidad mucho más oscura y complicada. Bueno, pues vamos al lío. Y lo curioso es que lo primero que chirría no tiene que ver con cobrarle a los clientes, no. Es una política interna de la empresa bastante extraña sobre los robos en la tienda. Aquí está la clave de todo. Si alguien roba algo, ¿quién lo paga? Pues no es la empresa, no. Son los propios empleados los que tienen que poner el dinero de su bolsillo. Esto, claro, crea una situación de incentivos, totalmente perversa. Y claro, la gente empieza a pensar, a ver, si voy a tener que pagar igualmente por lo que han robado, pues oye, que por lo menos me lleve algo yo también, ¿no? Es una lógica, en cierto modo, aplastante. Es que es una espiral. Fijaos en los pasos. Ocurre un robo. Se obliga a los empleados a pagar. Y ellos, claro, deciden que de perdidos, al río. El siguiente paso es dejar que un conocido robe a propósito. O sea, la propia política de la empresa estaba, sin quererlo, fomentando el delito. Pero bueno, esta desconexión entre las normas y la realidad no se quedaba ahí. Se extendía también al trabajo principal de nuestro protagonista, la cobranza de deudas en la calle. El contraste es brutal. Por un lado, el guión que les daban, todo muy correcto y educado. Pero la realidad de la calle era otra historia. Era una persecución sin descanso, a cualquier hora, lidiando con gente desesperada que se escondía, que mentía, que hasta fingía su propia muerte. Y para conseguir que la gente pagara, los cobradores tenían un as en la manga, una promesa que era su arma más poderosa. Les decían, pague, liquide su deuda y va a salir del buro de crédito, o sea, de la lista de morosos. El pequeño detalle es que esto era mentira, una mentira como una casa. Pero funcionaba. Vaya si funcionaba. Era tan eficaz que se convirtió en el pan de cada día para los cobradores. Y ojo, que la presión no era siempre la misma. Estaba todo muy medido. Era una escalada. Al principio, un aviso discreto. Si pasaba más de un mes, empezaba el acoso, con visitas. Si se rompía una promesa de pago, ya venían las amenazas de embargo. Y la regla de oro, nada de pagos pequeños. No, el pago tenía que doler. Pero los engaños no eran solo para los de fuera, para los clientes. ¡Qué va! La aventura más gorda, la más grande de todas, estaba pasando de puertas para adentro, en la propia empresa. 40. Hay que quedarse con ese número. 40. Esa era la cuota diaria de acuerdos de pago firmados, los llamados convenios, que cada cobrador tenía que conseguir. Cada día. Una meta, prácticamente inalcanzable. Y claro, el narrador ve a un compañero alcanzar esas cifras imposibles con una rapidez increíble y se pregunta, pero vamos a ver, ¿cómo es posible cerrar 40 acuerdos en una sola hora? Aquí pasa algo raro. Pues la respuesta tenía nombre propio, chukis. ¿Y qué eran los chukis? Pues básicamente fraude puro y duro. Acuerdos de pago falsos de arriba a abajo, firmas inventadas, datos sacadas de la manga, todo rellenado sin haber pisado nunca la casa del cliente. Es que el sistema era de película. Para falsificar el trabajo del día valía todo. Hacer un garabato como firma, poner una X, calcar un nombre. La excusa era que, no todo el mundo sabe leer o escribir. Y lo mejor es que se pasaban el día en el parque rellenando papeles falsos con una cerveza en la mano. Mientras dieras la apariencia de estar ocupado, los jefes miraban para otro lado. Claro, todo este teatro de mentiras, de presión, de cuotas imposibles, tenía un coste humano muy real. Y nuestro narrador empezó a verlo con sus propios ojos. Porque no bastaba con conseguir promesas de pago, no. Había otra cuota más, un mínimo de 2 embargos al mes. Había que entrar en las casas de los deudores y llevarse físicamente al menos 2 artículos. La realidad de esos embargos era durísima. ¿Hablamos de llevarse, por ejemplo, una licuadora? Una licuadora manchada, todavía con restos de chile seco dentro. Cosas de la vida cotidiana de la gente. O un frigorífico que, según cuenta, apestaba. Estos detalles tan crudos son los que muestran la realidad detrás de los números y las cuotas. No eran solo activos, eran trozos de la vida de las personas. Y fue ahí, en ese momento, cuando lo entendió todo. Se dio cuenta de que su trabajo no era solo cobrar deudas, estaba cobrando miserias. Y aquí llega la gran contradicción, porque la empresa sobre el papel era buena, buen sueldo, todas las prestaciones, bonificaciones, pero el sistema que habían creado era tóxico. Unas cuotas imposibles, un trabajo peligroso y una cultura donde el engaño se premiaba por encima de la honestidad.
Al final la conclusión es demoledora, porque en este mundo, en el de la cobranza, no gana el que intenta hacer las cosas bien, gana el que entrega resultados. Cueste lo que cueste. Y esto nos deja una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando la presión por los resultados es tan grande que la línea entre lo correcto y lo incorrecto simplemente se borra?